Dice la palabra del Señor en el Salmo 65. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habites en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. El Señor ha sido bueno. Cada día el Señor nos provee, el Señor está viendo cada una de tus necesidades y de mis necesidades. El Señor no nos falla, es grande en su misericordia y hoy nos trae un mensaje fresco para nuestras mentes y nuestros corazones. Pongamos mucha atención, pero primero alabémosle al Señor con este canto tan hermoso que a continuación vamos a entonar. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú amar. Si tienes ese gozo, puedes tú orar. Y su gozo sin medida Él me da. Me da del agua viva, si no tengo ya. Me da del agua viva, si no tengo ya. Me da del agua viva, si no tengo ya. Y su gozo sin medida Él me da. Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por una nueva oportunidad de congregarnos en su nombre. Una vez más para adorarlo por lo que Él es, para alabarlo por lo que Él ha hecho en nosotros y a través nuestro, para la honra y la gloria de su nombre. Y ahora para ser renovados en el espíritu de nuestra mente. En esta oportunidad vamos a seguir con el estudio del libro de los Salmos. Salmo capítulo 7, y vamos a terminar el Salmo del versículo 9 al versículo 17. Salmo 7 del 9 al 17. Para tener el contexto de qué es lo que está pasando, recordemos que es un salmo escrito por David, cuando David aún no era rey. Y un hombre llamado Cus lo acusó falsamente delante del rey Saúl, quien, poseído por los celos en contra de David, andaba buscando a David para matarlo. No solamente estaba en peligro la vida de David, sino de todas las personas que estaban alrededor de él. David entonces, en medio de su temor, de su angustia, de su tristeza, levanta una oración, eleva una oración a Dios y con sinceridad le dice: Señor, si yo he cometido el pecado del cual se me está acusando, entonces que Saúl alcance mi vida y me mate. Pero si yo no he hecho nada de esto, si mis manos están limpias, Señor, levántate y defiéndeme. Sabemos que David no había pecado contra Saúl, David no había pecado contra el pueblo de Israel y sobre todo, David no había pecado contra Dios. Las manos de David estaban limpias, la mente de David estaba limpio y el corazón de David también estaba limpio. Simplemente es que hay enemigos, hay personas que a veces son pecadores crueles, que andan buscando cómo destruir a aquellos que andan por el buen camino, que andan caminando en paz, que andan con temor de Dios en sus corazones. Por eso el tema de esta noche lo vamos a llamar la crueldad del pecador. Y lo vamos a analizar en 3 puntos. El punto número 1 es los impíos. El punto número 2, aún para el impío hay perdón. Y el punto número 3 es, hay impíos en la iglesia. Entonces, vamos a darle lectura
a este texto de el Salmo capítulo 7, del verso 9 al verso 17. Vamos entonces a darle lectura. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Y aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Punto número 1. Los impíos. Sé que todos comprendemos que los adúlteros son pecadores, pero que no todos los pecadores son adúlteros. Que los narcotraficantes son pecadores, pero que no todos los pecadores son narcotraficantes. Que los asesinos son pecadores, pero que no todos los pecadores son asesinos. Así, los impíos son pecadores, pero gracias al Señor no todos los pecadores son impíos. Porque los impíos es un tipo de persona que no tiene sentimiento de compasión, que no tienen misericordia, son un tipo de personas despiadadas, crueles, que les gusta sentir el poder, que les gusta humillar a los demás. Son personas que buscan cómo destruir al prójimo. Son personas que no les gusta cuando una persona surge y tratan de alguna manera de quebrantarlos, de destruirlos, de romperlos. El impío es gente mala, gente bastante mala, y es el instrumento preferido por Satanás para destruir una sociedad, para destruir una familia, para destruir a una iglesia. Estas personas de las que está hablando aquí el Salmo capítulo 7, está hablando de personas impías. Y por eso dice ahí ya en el verso 9, David en su oración, fenezca o que acabe o que termine, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, dice el verso 11. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Y aquí tenemos entonces la aparición de la participación divina. Siempre que un impío ataca al justo, el justo se siente desamparado, solo, preocupado, ansioso, pensando de que el impío va a derrotarlo, va a destruirlo, va a desaparecerlo. Sin embargo, cuando el justo sabe en quién ha creído, cuando el justo levanta sus ojos al cielo y mira al Señor a través de su palabra, a través de sus promesas, sabe que por más difícil que sea el ataque de un impío, al final el Señor, que es un juez justo, va a tratar con ese impío. Por eso dice el verso 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. En la Biblia vamos a encontrar muchas personas que tienen esa calidad de impíos. Decíamos de Sodoma y Gomorra, de los tiempos, la sociedad en los tiempos de Noé, en los capítulos finales del libro de Jueces, de la tribu de Benjamín, que actuaron impíamente y eso les costó casi desaparecer como tribu.
En el Nuevo Testamento tenemos a Anás y Caifás, que habían planeado asesinar al Señor Jesucristo, que cuando el Señor Jesús estaba en el pretorio siendo juzgado por Pilato, ellos gritaban crucifícale, crucifícale, y motivaban a que las demás personas que les acompañaban gritaran de la misma manera, que cuando ya el Señor Jesús estaba crucificado, sangrante, estaba deformado de los golpes, ni aún así tenían misericordia. Dice más bien la palabra de Dios que pasaban y se burlaban de él, meneaban la cabeza, le insultaban, le ofendían. Anás y Caifás y muchos en el tiempo del Señor Jesús eran personas impías. Tenemos también aún al mismo Saulo de Tarso, que cuando Esteban estaba siendo apedreado, él consentía con las personas que estaban matando a Esteban. Y es más, les guardaba las ropas para que lo pudiesen hacer bien. Así que las personas impías son personas despiadadas. Me gustaría pensar que usted nunca ha tratado con un impío, que usted nunca se ha encontrado con un impío. Sin embargo, los impíos no se esconden. Ellos están en todos los lugares. Usted los puede encontrar por cualquier sitio, en un trabajo, los puede encontrar en la política, los puede encontrar en cualquier actividad humana, va a encontrar personas impías. Estas personas son capaces, por ejemplo, de estrellar aviones contra las Torres Gemelas. Son capaces de poner bombas en embajadas, en metros, sin importar la cantidad de personas que puedan morir. Este tipo de personas realmente no tienen ningún respeto por la vida. Por eso David estaba siendo perseguido, no para ser enjuiciado, no para ser castigado, sino para ser asesinado. Hoy en día, desde luego, las leyes aportan mucho cuidado para que los impíos no hagan ese trabajo, o al menos tengan que pagar para hacerlo. Cada vez que escuchamos en las noticias que mataron a una persona, que decapitaron a una persona, que esto es obra de impíos, gente que no les importa la vida humana. Y entendámoslo, hay. Y tal vez algunos empiezan no siendo tan malos, pero esto es algo que va avanzando, que va creciendo y que puede llevarlos a cometer actos terribles. Y esto es lo que vamos entendiendo sobre lo que es un impío. Nuestra sociedad lamentablemente está llena de impíos. Hoy tal vez podemos decir que hay más impíos que en cualquier otro momento por la cantidad de población mundial. Es una enorme crueldad, mi querido hermano, el asesinato de los bebés en el vientre de una madre. Esto es una obra de impíos. No existe ningún tipo de aborto que no le vaya a causar un dolor al bebé que está allí. Los doctores que practican el aborto son personas impías, sin corazón. Las madres que se permiten causarle un aborto, asesinar a un hijo que está en sus entrañas, son personas impías. Tienen endurecido el corazón, tienen sus mentes entenebrecidas. La sociedad que le da la espalda a Dios. No estamos hablando de homosexualismo, estamos hablando de perversión sexual en muchas dimensiones. Y quieren que las personas que no están de acuerdo acepten lo que ellos están diciendo, aunque ellos sean minoría. Porque los impíos gritan, se hacen escuchar y le hacen la vida imposible a la mayoría, hasta que todos, ya sea por cansancio, ya sea por miedo, les hagan caso a lo que ellos están pidiendo. Por eso es que hoy tenemos leyes inmorales que se transformaron en legales y que pueden acusar a una persona que los enfrente, y aún quieren levantar hasta ofensas que metan a estas personas que se oponen a sus pensamientos para llevarlos hasta la cárcel.
Esto es la sociedad que tenemos, es una sociedad impía. Y esta sociedad impía, desde luego, persigue a la iglesia. Anda buscando cómo destruir a la iglesia, busca cómo ridiculizarla, luego busca cómo de manera individual le hace la vida imposible a los miembros de una iglesia, cómo siembra discordia entre los hermanos, cómo hace que algunas personas se aparten y hasta se avergüencen del nombre del Señor Jesucristo, porque el fin es la destrucción de la moralidad, el fin es ofender a Dios, y a ellos no les importa a quién se llevan por delante, aún sea a sus propias familias, aún a sus propios hijos les están causando el daño. Estas son las obras impías, pecadores impíos que tenemos en todos los tiempos y con los cuales también tenemos que lidiar en nuestros tiempos. A veces queremos creer en las personas, pero la Biblia dice que las personas son pecadoras. Que maldito el hombre que confía en el hombre. El impío puede andar con corbata y tener una enorme educación. Puede hablar elegantemente, pero puede ser tan malo como el corazón del diablo. Ahora, esto no significa que el impío pueda vencer sobre el justo. Lo que implica es que el justo puede levantar sus ojos al cielo y decir, como dijo David, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Entender que Dios es un Dios justo y que Dios está airado contra el impío todos los días. El segundo punto es que aún para el impío hay perdón. Dice ahí el Salmo 7:12. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. El Señor está preparado para tratar con el impío, para entrar en juicio con el impío, para condenar al impío, pero tiene una oportunidad: que se arrepienta. Por eso dice ahí ese texto 12, si no se arrepiente. Porque la salvación es para todos. La muerte del Señor Jesucristo es para todos los pecadores. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Algunos se han desviado por diferentes tipos de pecados y hay otros que se han desviado al punto de ser tan impíos que no les importe las demás personas. Sin embargo, por más terrible que se escuche el pecado, el Señor Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario en favor de ellos. Por eso dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro que el impío tiene oportunidad de salvación. Decíamos de Saulo de Tarso, cómo llegó al conocimiento de la verdad. Y hoy tenemos que este Saulo de Tarso, este Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, fue usado grande, rica y maravillosamente, poderosamente, y escribió inspirado por el Espíritu Santo, y hoy en día seguimos aprendiendo de todo eso que escribió en aquel momento. Claro que el impío puede arrepentirse, claro que el impío puede tener el perdón de Dios, claro que el impío puede llegar a ser hijo de Dios, y claro que el impío puede llegar a ser siervo de Dios. Pero para eso es necesario que el impío se arrepienta. Tiene que arrepentirse. Tiene que haber quebrantamiento en su corazón. Tiene que venir delante de Dios humillado ante su poderosa mano. No sirve una mera oración confesando a Cristo como Salvador. Si no hay arrepentimiento, esa oración no tiene sustento, esa oración no tiene fundamento y esa oración no le va a servir absolutamente de nada. Tiene que haber arrepentimiento. La palabra del Señor nos enseña que el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, justicia y juicio.
En este caso, el Espíritu Santo convence al impío de pecado, justicia y juicio. Y dice la palabra de Dios que Él guía al arrepentimiento. Así que el impío tiene una oportunidad porque Dios es tan maravilloso, tan misericordioso, tan paciente, tan bondadoso que va y busca al impío para que no se condene y lo guía al arrepentimiento. Pero Dios no puede obligar o no va a obligar a ningún pecador a que se arrepienta. Hay una responsabilidad personal del pecador. Si el pecador se arrepiente de todo corazón, puede llegar a tener vida eterna. Pero si el pecador, si este impío endurece su corazón porque ama esas maldades a las cuales disfruta hacer y quiere seguirlas haciendo, no importa cuántas veces reciba a Cristo y no importa cuántas veces se haya bautizado, sin arrepentimiento no va a encontrar perdón y no va a encontrar vida eterna. Así que hay una oportunidad, y la oportunidad es arrepentirse de los pecados. Quiero que busquemos Romanos capítulo 1, porque una de las cosas que pasa con el pecador impío es un pecador que ya tiene endurecido su corazón, y ya estamos hablando de dificultades para poderse quebrantar. Romanos capítulo 1 en el verso 21 dice la palabra del Señor: pues habiendo conocido a Dios, o sea, no ignoran que Dios está. Aún el ateo más ateo sabe que Dios existe, solo que le encanta negarlo. Pues habiendo conocido a Dios, dice ahí el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se llenaron de orgullo, de vanidad, de necedad, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, una sabiduría que Santiago dice animal, terrenal y diabólica. Profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿verdad? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Prefieren terminar adorando cosas creadas que al que creó todas las cosas. Y vean lo que dice ahí el verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Mire todo lo que una persona, un pecador puede llegar a hacer, pero note que cuando empieza a dar esta lista de pecados, después del verso 26, ya está hablando de personas que tienen su corazón entenebrecido, que tienen su conciencia cauterizada, que saben quién es Dios, pero se atreven a retarlo, han endurecido sus corazones. Estas personas son impías y son dadas a cualquier tipo de pecado y no les importa dañar a los demás. Y al final termina diciendo ese verso 32, quienes habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, se gozan en practicar el pecado, en practicar esta maldad. Entonces, entendemos que nuestro deber cristiano es predicarle el evangelio a todos, sin importar qué tipo de pecador sea. Pero también que hay gente que ya ha escuchado del Señor, que ya ha escuchado
del Señor Jesús, de la salvación, y ha escuchado de la condenación del infierno, y sin embargo siguen endurecidos de corazón, aman su pecado, abrazan su pecado y no les importa destruir a los demás. Lo triste, mi querido hermano, es que conozcamos gente así, que haya gente cercana a nosotros que es así. Porque en cualquier momento, estas personas que sabemos que ya han actuado impíamente en contra de otros, estarán listas para hacerlo en contra de los hijos de Dios. Deberíamos de orar por ellos. Orar con temor, con reverencia delante de Dios. No con miedo por ellos, porque ellos no pueden ser más grandes que Dios, más poderosos que Dios, y sabemos que somos hijos de Dios y que Dios nos guarda, nos protege, nos fortalece, nos ayuda, nos sostiene. El ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defiende. Estamos al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Dios saca nuestros pies del muladar y lo pone sobre la roca en alto, y las muchas aguas no llegarán hasta nosotros, etcétera, 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 etcétera. Pero estos impíos van a intentar destruir a los hijos de Dios. Por eso oremos, porque estamos en este mundo y sabemos que en este mundo hay aflicción, que hay hombres y mujeres que son utilizadas por el enemigo para destruir, para detener el avance cristiano, para que otras personas puedan llegar a los pies del Señor Jesucristo. ¿Puede tener un impío salvación? Sí, claro que sí. Oremos por ellos, pero entendamos que existen y debemos de estar atentos, buscando siempre la protección, la gracia y la misericordia de Dios, sin asustarnos por lo que ellos puedan hacer, porque sabemos que Dios es un Dios justo y que Dios está airado con el impío todos los días. El punto número 3 es si pueden haber impíos en la iglesia. Entendiendo bien qué es la iglesia, vamos a decir que no pueden haber impíos en la iglesia, porque la iglesia está compuesta de pecadores arrepentidos que han venido a los pies de Cristo, que han sido lavados con la sangre derramada en esa cruz del Calvario, que han recibido a Jesucristo como único y suficiente Salvador, que ahora son hijos de Dios, que tienen vida eterna. Así que en la iglesia de Cristo no pueden haber impíos. Puede ser que haya algunas personas que hayan vivido impíamente, pero que hayan llegado al arrepentimiento y ahora son salvos y sí son parte de la iglesia. Donde sí podríamos encontrar impíos es en las congregaciones. ¿Por qué? Porque Satanás infiltra a este tipo de personas para destruir una congregación, para destruir el testimonio de una congregación. Busca cómo dividir la congregación para que deje de hacer su labor de predicar el evangelio, para que las almas lleguen al conocimiento de la verdad. Este es un trabajo del diablo. Judas, en la carta a Judas, antes del libro de Apocalipsis, es una carta de un solo capítulo que prácticamente se dedica a enseñarnos esto, de cómo los impíos se han introducido en las congregaciones con el afán de destruirlas, y que los creyentes, sabiendo que esta es un accionar también que tiene el diablo, deberíamos estar preparados para cuando estas cosas sucedan. Judas capítulo 1, es un solo capítulo que tiene. Les voy a leer lo que dice el verso 4. Judas 1:4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Lo notan? Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y estos hombres impíos han entrado en la iglesia
con el afán de destruir lo que Dios ha establecido. Por eso hoy tenemos congregaciones que han cambiado radicalmente y que se han apartado de la palabra de Dios, que se han alejado de la palabra de Dios, que son más similares al mundo que a la Biblia, que cuando se les confronta y se les dice ¿por qué están practicando eso? Si la Biblia dice así, así, asá, simple y sencillamente dice que estamos o malinterpretando nosotros la Biblia, o que eso fue para otro tiempo, o como está pasando en las últimas noticias que estamos recibiendo, están editando Biblias nuevas que se adaptan a los pensamientos libertinos de ellos y están transformando o quieren transformar la libertad que nosotros como creyentes tenemos en Cristo en un libertinaje donde se pueda permitir cualquier circunstancia que prácticamente no hace ningún tipo de diferencia entre la iglesia, entre las congregaciones actuales y lo que el mundo se está viendo. Y estas congregaciones, con tal o con el afán de traer más personas o que se congreguen más personas en sus reuniones, han quitado todo límite moral y le han dado puerta abierta a toda esta impiedad. Y esto es un trabajo que hacen los impíos. Les vuelvo entonces a repetir con este contexto el verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo niegan? Haciendo lo contrario a lo que su palabra ha determinado que se debe de hacer. Y si vamos al versículo 14, dice ahí la palabra de Dios: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y mire cuánto énfasis hizo en personas impías, pecadores impíos, acciones impías. Y esto lo podemos encontrar fácilmente en cualquier lugar. Así que sí podríamos encontrar gente impía dentro de una congregación, no dentro de la iglesia. Con todo y eso esperamos que estos impíos lleguen al conocimiento de la verdad, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Volvamos ahí para concluir lo que es este Salmo capítulo 7. Nada más termino leyéndoles del verso 14. Dice: he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pero ¿cuál es el resultado que pasa con los ataques de los impíos en contra de los justos? Dice: pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Recuerden que Saúl, buscando matar a David, más bien le dio 2 oportunidades a David de que lo matara a él. Pero David no era un impío. David era un hombre con temor de Dios, misericordioso. Y en las 2 oportunidades que tuvo para matarlo, le perdonó la vida. No nos comportemos como Saúl, no nos comportemos como los impíos. Ejemplos tenemos en la Biblia. Y aunque los impíos quieran hacernos la vida imposible, sabemos que de alguna manera Dios en su misericordia nos va a proteger. Por eso el verso 17 dice: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo.
En realidad, con todo mi corazón esperamos que si usted no conoce a Cristo, el Espíritu Santo le haya convencido de pecado, justicia y juicio. Y que venga el arrepentimiento, porque hoy es día de salvación. Hoy es día de su salvación. La palabra de Dios me enseña que no importan los pecados que usted haya cometido, el Señor le perdona. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario lava todos sus pecados, todas sus iniquidades, todas sus maldades. Si usted viene en este momento con un corazón quebrantado, humillado delante de Dios, arrepentido, y le pide perdón a Dios, va a obtener el perdón y va a obtener también la vida eterna. Pero si usted endurece su corazón y llega a morir en sus delitos y pecados, lo que se va a encontrar es a Dios como juez. Y cuando los libros sean abiertos, usted va a ser juzgado por las cosas escritas en los libros. Y cuando salga a luz sus mentiras, sus engaños, sus adulterios, sus robos, pecados vergonzosos que usted no quisiera que se mencionaran, el Señor, que es un Dios justo, le va a condenar. Y la suerte que le tocará es ir al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero recuerde, Dios no quiere que usted se condene. Rechazar a Cristo o aceptar a Cristo es su responsabilidad. ¿Le gustaría recibir a Jesucristo? El Señor está con sus brazos abiertos, esperándole. ¿Le gustaría recibir a Cristo? Este es el momento. Déjeme guiarle en esta oración. Y si hay arrepentimiento en su corazón, cuando terminemos, usted va a tener perdón de pecados y vida eterna. Oramos. Señor Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, te confieso que soy pecador, por eso vengo a ti. He pecado muchas veces y de muchas maneras. He hecho lo malo delante de ti. Pero he aprendido, he entendido que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario lava los pecados. Sin importar cuán terribles estos hayan sido, podemos encontrar ese perdón en ti. Por eso ahora ven, Padre, lávame con la sangre de tu Hijo Jesús. En este momento quiero invitar a tu Hijo Jesucristo a que sea el Salvador y el Señor de mi vida. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Y amén. ¿Le entregó su corazón a Cristo? Si le entregó su corazón a Cristo, por favor, compártalo con alguien. Dígale a alguien lo que ha hecho. Comuníquese con nosotros, porque tenemos la responsabilidad de enseñarle con la palabra de Dios cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para su vida. Mi querido hermano, lamentablemente vamos a encontrarnos con personas difíciles en la vida, personas impías, que tienen como meta destruir a los hijos de Dios. Pero no permita que haya raíces de amargura en su corazón. Eleve su corazón al cielo. Pídale al Señor que le guarde, que le proteja y dele gracias, porque el Señor lo va a hacer. El Señor siempre, por más profundo que cabe el impío, va a rescatar del hoyo nuestra vida y nos va a llenar de favores y misericordias. Y oremos por ellos. Oremos para que tengan esa oportunidad, para que tengan un momento de lucidez, para que puedan llegar al conocimiento de la verdad, para que puedan ser salvos. Podemos hacerlo, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Podemos amar a los enemigos y orar por ellos. Que el Señor les bendiga.
de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Le comparto este versículo del capítulo 9 de Daniel, porque esta es una de las grandes virtudes de Dios, tener misericordia y perdonar, aun cuando nosotros cada día nos rebelamos, cada día ofendemos su nombre, cada día le desobedecemos. Porque no hay hombre sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Y que Dios tenga esa virtud es algo que a nosotros nos beneficia. Pero también se nos manda en la Biblia a que seamos imitadores como buenos hijos de Dios. Y el perdonar a los demás, a los que nos ofenden, a los que dicen algo contra nosotros, a los que se rebelan. Esa debe ser nuestra forma de vivir. Perdonar aun cuando los demás son así. Y debemos entender que entre esos demás estamos nosotros también para otras personas. Nosotros hemos ofendido a aquellas personas con las cuales convivimos en nuestra familia, nos relacionamos aquí cerca de nuestro hogar, o en el ámbito laboral, o en el quehacer diario. Es más, personas que no conocemos, posiblemente las hemos ofendido, y ellos nos han ofendido. Por eso debemos perdonar, y también debemos estar dispuestos a ir a pedir perdón. Por eso quiero ahora invitarle a que nos acompañe, a que podamos orar por el perdón de lo que hemos hecho y de lo que nos han hecho, para poder comenzar un buen tiempo de oración a nuestro Dios. ¿Nos acompaña? Nuestro Dios, muchas gracias por la bendición del perdón que tenemos en nuestra vida, en nuestra familia. Gracias porque nos has perdonado y has tenido misericordia de nosotros. Pero entendemos también que hay quienes nos han ofendido, hay quienes nos han dañado. Y oh Dios, queremos perdonarles. Debemos hacerlo, y por eso, Dios, queremos perdonar a esas personas y oramos para que trabajes en el corazón de ellos. Nosotros no somos los que vamos a cambiar a esas personas. Nuestro deber es orar por ellos. Pero también, oh Dios, nosotros hemos ofendido a los demás. Hemos ofendido en acción o en palabra. Oh Dios, perdónanos. Perdónanos por haber actuado mal. Perdónanos por haber tomado el control en nuestras manos, la dirección del asunto, y haber hecho cosas incorrectas. Pero también danos la humildad, la sabiduría y la fuerza para ir a pedirles perdón, porque les hemos afectado. Es posible que hemos dado mal testimonio de tu nombre por lo que hicimos. Pero Señor, confiamos que el que se humilla será exaltado. Y lo que hemos humillado es tu nombre. Y ayúdanos para ir a pedir perdón y que tu nombre sea exaltado. Por eso, antes de seguir pidiendo por nuestras necesidades y las de otras personas, queremos estar bien contigo. Por eso, perdónanos por lo que hemos hecho. Y Señor, en nuestro corazón también estamos dispuestos a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Gracias, porque nos has perdonado y nos enseñas que debemos perdonar y también pedir perdón porque hemos ofendido a otros. Muchas gracias, porque tenemos acceso para hablar contigo, porque nos has perdonado, y lo hacemos descansando en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.
El capítulo 5 de Job dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Este verso se da en el contexto de un libro donde este personaje, Job, experimenta como parte de la prueba permitida por Dios una afectación física de su cuerpo, un problema de salud. Y aprendemos que Dios lo permite, pero juntamente Él la cura. La situación de la enfermedad no las entendemos muchas veces. Puede ser algo hereditario, puede ser algo que surgió de repente. Y hay que entender que Dios tiene control sobre eso. Puede ser algo que provocamos en nuestro cuerpo y que por nuestra dureza nosotros lo provocamos. Pero todo eso está en el control de Dios. Él permite que se haga. Y en su amor, en su soberanía, podemos confiar que Él vendará ese problema que se está realizando en nuestro cuerpo. Por eso, ahora quiero invitarlo a que nos acompañe a orar por las personas enfermas. Esas personas que posiblemente están en su familia, en la familia de otros hermanos. O tal vez algún conocido cerca, algún compañero de trabajo. Debemos orar por ellos. No piense solamente en los suyos. Pensemos también en nosotros, porque ellos están pensando en usted y en mí, en su familia y en la mía, y están orando por eso. Por eso ahora tomemos un momento para orar por los enfermos. Nos acompaña nuevamente. Gracias, oh Dios, por poder seguir hablando contigo, porque tenemos la seguridad que nos escuchas. Gracias por colocar nuestra vida en tus manos y que esa vida incluye las dolencias que nos afectan. Gracias por poder tener la seguridad de que no somos ajenos, que no es un Dios que nos desconoce. ¿Sabes cuántos cabellos tiene nuestra cabeza? Tu palabra dice que no cae una hoja al suelo de un árbol si no es tu voluntad. Y ese detalle tan minucioso, sabemos que también lo tienes en nuestra vida, en nuestra familia, en la salud nuestra y en la salud de nuestra familia y de otras personas. Por eso, Dios, sabemos que hay momentos donde la salud de muchos ha sido quebrantada, donde se ha esperado, se ha orado, y ¿sabes por qué? Todavía la enfermedad está ahí. Por eso, Dios, queremos seguir pidiendo para que puedas mostrar tu sanidad. Señor, queremos orar para que en cada una de las personas que conocemos y hay un problema de salud, incluso hay algunos que no conocemos y están sufriendo más que nosotros esa aflicción que está pasando en su cuerpo. Por eso, Señor, oramos por tu consuelo, por tu fortaleza en esa vida. Oramos para poder esperar y ver tu mano actuar. Oh Dios, tal vez no entendemos por qué está sucediendo. Pero Señor, que tu mano y tu misericordia, ellos puedan verlo en sus vidas, a pesar de esa aflicción que están viviendo en su salud. Oramos por la familia, para que puedas tener también consuelo en ellos, para que puedas tener en sus corazones esperanza de que hay un Dios que está por encima de todo. Padre, sabemos que mueve los pasos de los hombres. Tu palabra nos enseña que tú guías nuestros caminos. Por eso queremos orar por los médicos que están atendiendo los casos de enfermedades de las diferentes personas, de nuestros conocidos, de nuestros familiares, de los hermanos de las iglesias, para que les dé la sabiduría y puedan encontrar el problema. Posiblemente no lo sepan todo, pero guíales para que puedan encontrar cuál es la causa, cuál medicamento aplicar, cuál procedimiento utilizar, Dios. Pero también
sabemos que puedes usar lo que tenemos a nuestra disposición, como también puedes hacer un milagro y mostrar que Dios es soberano y que está sobre toda la capacidad humana. Muéstrate, oh Dios, si es tu voluntad, con un milagro sanando este problema de enfermedad. Pero también, si quieres usar a nuestros médicos, úsalos, guíalos. Muchas gracias por poder descansar en tus manos, confiando que esto lo harás con un propósito y que vas a mostrarlo en el tiempo que lo has dispuesto. Lo hacemos con la esperanza que tenemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Los misioneros, personas que han tomado la misión de ir y compartir con otros el Evangelio, lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 16 nos enseña o nos recuerda lo que el apóstol Pablo dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los enemigos. Esta situación que estamos viviendo de la pandemia nos está mostrando una buena oportunidad. Muchas personas están pensando en Dios, están buscando de Dios. Y tenemos que aprovechar esta ocasión para presentarles el Evangelio. Y por eso es un buen tiempo, un buen momento para orar por los misioneros, por esas personas que están tanto en nuestro país como fuera de nuestro país, y que ellos aprovechen esta puerta grande que se ha abierto. Este momento eficaz. Porque muchos estarán buscando a Dios por los alimentos, por la necesidad. Pero es el momento para que escuchen su condición delante de Dios. Que todos somos pecadores. Que sepan que hay un Salvador que a pesar de esa condición les ama y les quiere no solo cubrir sus necesidades, sino cubrir la gran necesidad de proveer salvación, porque podemos morir en cualquier momento y esas personas pueden pasar una eternidad sin Cristo. Por eso tomemos un momento para orar por estos misioneros. Gracias a Dios podemos como iglesia orar y también apoyarles económicamente. Pero usted ahí con nosotros, tome estos momentos para interceder a favor de los misioneros, para que sigan con esa misión, compartir la palabra de Dios. Oramos. Gracias, oh Dios, porque esa buena nueva de salvación, ese mensaje de amor que llegó a nuestro corazón, ese mensaje que tiene siglos cambiando vidas, hoy sigue transformando a muchas personas. Hoy sigue siendo escuchado, siendo llevado por diferentes medios. Pero, oh Dios, sabemos que tu palabra lo expresó claro. Hay muchos enemigos. Hay situaciones que los misioneros están viviendo allá en el lugar donde están, que son adversas a su vida, que son adversas a su familia, que son adversas a la condición política o de libertad que viven. Por eso queremos orar para que tu fortaleza esté en sus vidas, para que ellos puedan tener una buena comunión contigo y tu palabra abunde en sus vidas y puedan compartir ese mensaje de salvación, puedan llevar buenas nuevas, buenas noticias a las personas que están sufriendo por el pecado, que viven atrapados por el enemigo. Por eso, Dios, queremos pedir que guardes a los misioneros, que les supla lo que necesitan, que los mantenga bien de salud. Señor, aún
Hay situaciones que van más allá de estas peticiones, pero tú las conoces. Y queremos orar para que puedas suplir lo que les haga falta y que ellos continúen con esa misión, llevar las buenas nuevas de salvación. Gracias porque en nuestro país hay misioneros en otros países, en países con libertad y en países sin libertad, pero que la luz de Cristo siga brillando a la oscuridad de muchos corazones que lo necesitan. Muchas gracias por tenerles en el campo misionero y que puedan ver tu mano, que ahí les quiere mantener todavía. Gracias por los misioneros y oramos para que los sostengas y que los guardes y que los mantenga con ese propósito, porque lo hacemos pidiéndolo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Esto lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 2. Tan importante que es amarnos unos a otros. En esto vamos a conocer, o en estos los demás, conocerán que somos seguidores de Cristo. Hay que temer a Dios, claro. Es uno de los primeros mandamientos, amarlo a Él, temer a Él. Pero tan importante lo es temer a Dios y amar a los hermanos como honrar al Rey. Anteriormente le he compartido que no estamos nosotros para gobernar. Dios ha puesto ya autoridades que están en esos puestos de jerarquía. Nuestro deber es orar por ellos. Por eso debemos interceder. Su deber, el de ellos, tomar buenas decisiones, dirigir bien el país. Necesitan sabiduría porque tienen oposición, tienen gente que no los quiere en esos puestos. Pero es donde Dios los ha colocado. El deber de ellos es gobernar. El deber suyo y el mío es orar para que lo hagan bien. Por eso le invito, para que en este momento podamos orar por nuestros gobernantes, por los de nuestro país y por los de otros países, porque esa es la voluntad de Dios. Nos acompaña a orar. Gracias, oh Dios, por este país donde estamos viviendo. Gracias porque nos has permitido tener un gobierno y aunque estamos pasando esta situación de la pandemia, gracias porque el gobierno está ahí. Y queremos pedirte para que tanto en la pandemia como en las otras responsabilidades les puedas dar la sabiduría necesaria. Oh Dios, sabemos que ellos están ahí porque tú los has puesto, es tu voluntad. Y oh Dios, que puedan aprovechar esta responsabilidad, este puesto que les has dado para hacer lo correcto, para saber dirigir el país en el rumbo idóneo, para tomar decisiones óptimas, para que pueda funcionar bien el desarrollo como nación, en las leyes que aprueban, en los presupuestos que hay que destinar, en cada área, oh Dios, dirígeles, dale sabiduría, pero sobre todo, queremos pedir que puedan tomar la decisión más importante, que puedan escuchar el Evangelio, que haya quien les comparte, que ellos por un momento presten atención y puedan pensar en su destino eterno. Y por tu amor puedan confiar en Jesús como Salvador. Oh Dios, oramos por las autoridades, por nuestros gobiernos, por las personas que tienes ahí, para que puedan un día
entregar su vida a Cristo. Gracias, Señor, por estos gobernantes que nos has dado, y ayúdanos a no olvidar nuestro deber, orar por ellos, honrarlos a ellos, reconocer que son las personas que tú has puesto ahí y que debemos honrarte a ti, honrando a las autoridades. Muchas gracias por ellos. Oramos para que continúen haciendo bien su labor, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Pero la iglesia no debe ser sabia en su propia opinión. No queremos ser así y necesitamos de sus oraciones. Por eso vamos a orar por la iglesia. Porque algo que dice Hebreos capítulo 10 y el versículo 24 es que debemos considerarnos unos a otros y para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa es la función de la iglesia. Sí, el deber de compartir el evangelio, de predicar lo que dice la palabra de Dios, pero no podemos dejar de lado nuestro testimonio, considerarnos unos a otros. Que cuando pase todo este tiempo de la pandemia, toda esta prueba, y volvamos a reunirnos físicamente, las personas que vengan a la iglesia, porque van a ir personas después de esto, puedan encontrar un lugar donde son animadas, estimuladas, consideradas, se sienten parte de algo, encuentran un aprecio que no se encuentra en otro lugar. Y así ellos, con la enseñanza bíblica, con nuestro testimonio, puedan ser estimuladas a vivir el amor de Cristo y a través del testimonio de las buenas obras manifiesten la fe en Jesucristo. Debemos hacer esto como iglesia y por eso vamos a orar. Por nuestros líderes, no maestros, por las personas que asisten, para que todos juntos podamos llevar a cabo esto. ¿Nos acompaña? Gracias, oh Dios, por continuar hablando contigo, sabiendo que tú nos escuchas. Gracias por haber formado la iglesia, por permitirnos escuchar el mensaje de salvación, por creerlo en nuestro corazón y hoy ser parte de la iglesia donde nos tienes reunidos. Gracias porque has puesto en ellas maestros, líderes, personas con diferentes responsabilidades. Por eso, Dios, todos seguimos siendo seres humanos que necesitamos porque somos imperfectos y necesitamos de ti. Necesitamos tu palabra, necesitamos tu fortaleza, tu guía. Por eso queremos orar por los pastores, para que guardes su vida, guardes sus familias y ellos sigan con el deseo y el llamado con el cual les has puesto en este lugar, en ese ministerio que tienen. Oramos para que les dé sabiduría y sepan guiar el rebaño por el camino correcto, para que en su corazón siempre esté agradarte a ti, buscar hacer tu voluntad, a pesar de que haya hoy muchas opciones fáciles y rápidas, saber hacer lo que es correcto, lo que tú nos has mandado. Que tu palabra cada día abunde más en sus corazones, el temor tuyo esté en sus vidas presente, aumentando, que sean dirigidos por tu Espíritu para poder guiar bien la congregación. Oramos por los maestros, porque son personas que les has dado ese privilegio de enseñar tu palabra y que nunca crean que son tan sabios, sino que cada día busquen más alimentarse en tu palabra, crecer en tu palabra, para que puedan ser guiados por ella, por tu Espíritu Santo, y puedan enseñarnos lo que tú quieres que sepamos. Gracias por las personas que tienen en diferentes ministerios, en diferentes áreas de la iglesia, que están sirviendo
Guarda sus vidas, guarda sus familias, para que sigan ministrando en ese momento, en ese lugar donde los tienes, porque todos juntos podemos llevar a cabo ese propósito de considerarnos unos a otros y así poder estimularnos al amor y a las buenas obras. Muchas gracias, oh Dios, por la función de la iglesia, y que cuando pase esta prueba de la pandemia podamos mostrar nuestra fe, podamos ser un buen testimonio tuyo a través del trato que tenemos con los demás, del mensaje que enseñamos y de la vida que vivimos. Muchas gracias por la iglesia, por permitirnos tener una, y oramos para que la guardes y nos dirijas hasta el regreso de tu Hijo Jesucristo, porque en su nombre lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Cuán bueno es el Señor. Nos dio un mensaje, puso en cada una de nuestras mentes y corazones lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer, y confiar cada día en su mano, en sus manos cariñosas, que nos agarra y nos sostiene, nos provee, nos protege. Pongamos nuestra vida, pongamos nuestros objetivos en ese glorioso objetivo eterno y vivamos de acuerdo a ese gozo, esperando este hermoso día. Gracias por habernos acompañado y nos vemos próximamente, si así Él lo permite, el próximo domingo. Muy buenas noches, mi amada iglesia. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo, Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercano, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando ruja jueces del pecado, mira a Cristo, Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, confía en Cristo, confía en Cristo. Te dará al cielo blanca entrada. Confía en Cristo el Señor. Confía en Cristo, confía en Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura línea sostendrán y triunfar podremos sobre el mal.
el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas me ayudarán a vencer las tentaciones de Satán.